En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y saludamos a Majo Castel, creo que la tenemos hoy a través del Zoom. ¿Qué haces, Majo? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Bueno, aburrida nunca en este país siendo economista. No, para nada. Cualquier cosa menos eso. Pero bueno, me parecía interesante que después de tantas columnas de estar hablando de la cuestión financiera, de los mercados, ¿no? Que además son como una montaña rusa absoluta, porque desde el martes que nos vimos en el piso, pasó de todo, digamos, ¿no? Se juntó Trump con Milei, bueno, se deben haber cansado de esto, los mercados reaccionaron mal a las palabras de Milei, a las palabras de Trump, perdón. Al día siguiente, ayer miércoles, volvió a intervenir el Tesoro norteamericano en la economía argentina, como me parece que nos vamos a tener que acostumbrar, porque pareciera que esto llega para quedarse, digamos, volvió a comprar pesos, o lo que decimos siempre, ¿no?, a vender dólares para sostener las presiones cambiarias, pero en paralelo aparecieron distintos datos de la economía real. El mismo martes se publicó el dato de inflación, que me parece que también ya es un dato conocido, de 2,1% de aumento de la inflación en el mes de septiembre. Este es el nivel más alto que se registra desde mayo, y además lo que se ve es una tendencia ascendente, ¿no? Veníamos de 1,9, de 1,6, de 1,5, es decir, viene aumentando, pero también lo interesante es que ya hay datos de consultoras privadas de las primeras semanas de octubre que muestran un aumento en particular de alimentos y bebidas, que obviamente sabemos que son los sectores más sensibles, porque los que más afectan a la pobreza y a la indigencia, digamos, a los sectores que destinan más ingresos a esas partidas. Lo que aumentó fuerte en septiembre fue educación, vestimenta también, y todo lo que es hogar, ¿no? Es decir, todos los gastos vinculados al hogar, alquileres, servicios, etcétera. Eso por un lado, desde el punto de vista de la dinámica de los precios. Con esto también un poco, digamos, el discurso del gobierno de sostener la inflación todavía tiene con qué, cuando uno compara los últimos meses del gobierno de Frente de Todos, bajo el mando de Massa, pero está lejos de la promesa, no solo de campaña, sino de la promesa de Milei de llegar a esta instancia, a estos momentos, con un 1% de inflación, lejos de eso, digamos, ¿no? Estamos en el 2%. Recordemos, además, que el gobierno insiste en que las paritarias no superen el 1%, es decir, prácticamente no homologa acuerdos salariales que superen la pauta del 1%. Esto da cuenta de, una pérdida salarial que, de vuelta, vino para quedarse. Digo, seguramente ahí compartieron los audios de Milei de ayer, diciéndole a Feynman que cómo se hace para que la gente tenga más plata en el bolsillo. Y yo diría que acá una posibilidad es que la economía crezca verdaderamente, y eso es lo que nos está pasando. Y ahí me voy al segundo dato importante de la economía real. Te decía primero la dinámica de precios, y luego los datos que se publicaron ayer de empleo, el famoso empleo de calidad. Bueno, se perdieron, los últimos datos son de julio, eso tiene un rezago importante. Se perdieron 8.700 puestos de trabajo en el sector privado, casi 1.000 en el sector público, y cayeron los monotributistas. Imagínense la situación delicada que empieza a haber, que hasta quienes estaban facturando con un monotributo o ya no les da para pagar el impuesto, o directamente perdieron sus actividades independientes. Es decir, solo en julio se perdieron 22.000 puestos de trabajo, ¿se entiende? Es decir, casi 10.000 del sector privado, otro tanto de monotributistas y cuentapropistas, que alcanza la suma total a 22.000 puestos de trabajo. Estamos en una situación muy delicada. Hay un analista que de los más interesantes para leer y para ver sobre este tema, que es Luis Campos, que da cuenta de que no se creó empleo en los últimos 10 años. Es decir, julio del 2025, el último julio, estamos en una situación laboral peor que la de julio de 2015.
Peor que la de 2015. Peor que la de 2015 en términos absolutos, pero claro, con crecimiento demográfico, con crecimiento propio de que la población aumenta, eso quiere decir que es una situación muy deteriorada en términos de empleo, de generación de empleo. Y otro dato que les quiero dar, solo en industria se perdieron 40.000 puestos de trabajo. La industria perdió 40.000 puestos de trabajo desde que asumió Milei. A mí lo que también me llama mucho la atención es que uno ve los posteos de Milei y Milei habla de que hay una lluvia de inversiones con demanda de empleo. Y la verdad es que no lejísimos de eso, pero aún la tan presentada inversión, ¿no?, de IA que se instalaría en el sur con una planta, bueno, no generaría mucho puesto de trabajo porque más que la construcción, y después hablan los especialistas que 100, 200 puestos de trabajo, es decir, lo poco que llega de inversión, tampoco es inversión generadora de puestos de trabajo. Claro. Te doy otro dato que ahora también tiene que ver con la perspectiva electoral. Bueno, la perspectiva electoral también es muy delicada para el gobierno, porque solo en 3 provincias que son Neuquén, Mendoza y Río Negro, sumamente vinculadas a la actividad petrolera, vinculada a Vaca Muerta, se creó empleo. En todas las demás provincias se destruyó empleo. Lo lidera Santa Cruz, sigue La Rioja, provincia de Buenos Aires. Bueno, es decir, no es un foco, porque alguien podría decir, bueno, está bien, tengo un sector de la actividad económica desmejorado. No, es generalizado. Claro. Es generalizado, sostenido, y me animo a decir ahora, con los datos que se presentaron en julio, que compara julio contra junio, profundizado, insisto, 22.000 puestos de trabajo menos. Casi la mitad de puestos de trabajo del sector privado, y el resto, un poquito del sector público, muy poco, eso menos de 1.000 puestos de trabajo, eso no es significativo, pero bueno, suma también, o por lo menos no contrarresta el efecto del sector privado, y el resto del empleo precario, no necesariamente, pero digamos, monotributistas y cuentapropistas. Así que ese es el panorama de la economía real, sumamente delicada. La utilización, perdón, me agarró la alergia propia de este porque estaba en la Todos calle. Estamos con el plátano en la garganta, es verdad. Con el plátano y acordándonos de Sarmiento ahí. Es verdad, bueno, los trajo Sarmiento. Los trajo Sarmiento, ese es el relato, ¿no? Sí. Y para cerrar, la utilización de la capacidad instalada, apenas roza el 50%, son datos comparables a la pandemia, y no se modifican, no cambian, no hay dinámica, porque alguien podría decir, bueno, está bien, llegamos a un nivel bajo y empieza a recuperar. No se recupera y está estancado. Situación delicadísima que me parece que explica un poco el malestar que se empieza a notar en las calles. A ver, detrás de los anuncios desopilantes, la cruda realidad económica en la voz de Majo Castells. Gracias, Majo. Gracias a ustedes, abrazo enorme. Tanda, cuando volvemos editorial, el título editorial es ¿todavía no renunció Patricia Bullrich? En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa